Papás de Dios pequeños, gracias a Dios, hoy podemos estudiar la escuela dominical una vez más. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Recuerda que estamos viendo nuestro estudio de la Biblia, así que vamos a orar y a pedirle al Señor que este maravilloso libro se quede grabado en lo más profundo de tu ser. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la vida de los niños, Señor, y porque hoy podemos estudiar la escuela dominical juntos. Permite, Padre, que este maravilloso libro, que es tu palabra, Señor, que es la Biblia, llegue hasta lo más profundo de los corazones de los niños y lo amen, lo atesoren, Señor, con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo espero que tú hayas o tengas más bien un poquito en tu memoria lo que vimos la semana anterior. La semana pasada, alguien, bueno, quisiera que pusieras pausa al video y con las personas que estás platicando en este momento, digas algo de la clase de la semana pasada, que fue lo que estudiamos. Por aquí yo tengo a Gabriel. Gabriel, ¿tú te acuerdas lo que estudiamos la semana pasada? Les voy a dar una pista. La pista es el número 5. ¿Te acuerdas, Gabriel? Los 5. Otra pista. No, es que si te digo otra pista, vas a adivinar. 5 libros, 5 libros. 5 libros de la Biblia. ¿Pero cuáles son? ¿Cómo se llaman esos 5 libros de la Biblia? Yo sé que comienza con P. No, bueno, sí, o también puede comenzar con L. Los primeros 5 libros se les llama los libros Otra pista. empieza con L. Ya sé, pero otra. Tiene solamente 3 letras esa palabra. De la ley. Los 5 libros de la ley. Ni modo, Gabriel, perdiste. Bueno, vamos a ver hoy la historia del pueblo escogido. Y fíjate bien, aquí tenemos nuestra base bíblica. Ponle pausa al video, lee la base bíblica que está en Josué capítulo 1. Ahora que ya has leído la base bíblica, ahora sí, aquí está, mira, nuestro repaso de la semana pasada. 5 es nuestro número clave la semana pasada. 5 es nuestro número clave. 5 libros de la ley. A ver, Gabriel, ven a decirnos los 5 libros de la ley. Aquí están. 5 libros de la ley. Este es nuestro número clave de la semana pasada. Dinos los libros, Gabriel. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Bueno, aquí, equivocaste el orden, pero sí, los dijiste. Y hoy nuestro número clave es 12. 12 es nuestro número clave. La semana pasada fue 5 y hoy nuestro número clave es 12. Grábate muy bien esto, porque hoy vamos a ver 12 libros históricos. Este es nuestra siguiente división, así se le llama a las divisiones de la Biblia. La primera división son los 5 libros de la ley o Pentateuco y la siguiente división son los 12 libros históricos. Nuestro tema, acuérdate que se llamaba la historia del pueblo escogido. Y vamos a ver cuáles son estos 12 libros históricos. Apenas se supone que te los vas a aprender. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Acuérdate que son libros. Por ahí hay gente que luego dice primera y segunda. No, no son libros. Así que es primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Reyes. Primero y segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. Ponle pausa al video y ahora léelos tú. Muy bien, ya que los leíste, estos son los 12 libros históricos. 5 libros de la ley, recuerda, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y 12 libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a ver cada una de las partes de estos libros. El primero, el libro de Josué. El libro de Josué nos narra la historia de la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida y la distribución de la tierra prometida. Podemos ver aquí éxito cuando nosotros obedecemos, la fe, la dirección de Dios, el liderazgo y la conquista. Estos son algunos temas que están en las historias del libro de Josué. El libro de los jueces nos habla del fracaso militar de Israel. Después de que murió Josué sucedieron cosas muy terribles y el pueblo de Israel se olvidó de Dios.
Entonces Dios envía a naciones, diferentes naciones que los maltratan, por eso es el fracaso militar de Israel, pero también Dios, porque ellos se arrepienten y oran y piden ayuda, y Dios envía a jueces que rescatan a Israel y derrotan a aquellas naciones. Nos habla de la derrota, nos habla de la opresión, nos habla del arrepentimiento y nos habla de la liberación, todo el libro de los jueces. Aquí son varias historias, quizás las más conocidas es la historia de Sansón o la historia de Débora, son quizás historias que tú ya conoces, pero hay otras historias que deberíamos estudiar porque el libro de los jueces tiene mucha enseñanza para nosotros. El libro de Ruth es uno de los libros más cortos de la Biblia, tiene solamente 4 capítulos. Y el libro de Ruth nos habla, bueno, pues de la historia de esta mujer, también nos habla de la historia de su nuera, de su suegra, perdón, Noemí, y de la historia del que después se convirtió en el esposo de Ruth, que se llamaba Boz. La historia de Ruth o el libro de Ruth nos habla de la fidelidad, de la bondad, de la integridad, de la protección y de la bendición. El libro de Ruth es una historia hermosa de amor, de comprensión, de fidelidad por parte de Dios. El primer libro de Samuel nos habla acerca de las historias de Samuel, de Saúl y de David. Samuel fue el último juez de Israel, Saúl es el primer rey de Israel y este libro contiene estas historias para que nosotros las conozcamos y la primera parte de la historia de David, no como rey. Eso lo vemos en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel nos habla acerca de toda la historia de David como rey de Israel. El primer libro de los Reyes nos habla de la historia de Salomón, que fue hijo de David, y de la construcción del templo. Esto nos habla el primer libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes nos habla de las historias, quizás los más conocidos, ¿no? Hablan muchas cosas más, pero las historias más conocidas son las de Elías, la historia de Eliseo, la historia de Naamán y las historias de algunos reyes de Israel. Aquí sucede algo muy difícil porque en este momento es cuando Babilonia viene y destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva cautivos al pueblo. Pasan muchos años, pasan 70 años en los que el pueblo de Israel vive en Babilonia, algunos como esclavos, pero algunos solamente viven allá, se quedaron a vivir ahí y se hicieron, bueno, tuvieron hijos y los hijos fueron ciudadanos de Persia, bueno, primero de Babilonia, perdón, y luego de Persia. Y cuando ellos nunca olvidaron que eran judíos y cuando quieren regresar a su patria, hay un hombre que Dios escogió para que escribiera la historia y en esa historia, esa historia la encontramos en el primero y el segundo libro de Crónicas. Por eso parece que estos libros están repitiendo la historia de Samuel o de Reyes. Pero en realidad el escritor que es Esdras escribe con el objetivo de recordarle a sus hermanos judíos la historia porque ellos han vivido muchos años en el exilio. Algunos sí llegaron a vivir los 70 años, pero algunos ni siquiera nacieron en Jerusalén, ya nacieron allá en el exilio y no conocen la historia de su pueblo. Por eso Esdras vuelve a escribir lo más importante o lo que él considera lo más importante de la historia y eso es lo que tenemos registrados en el primero y el segundo libro de Crónicas. Esdras y Nehemías originalmente eran un libro. Ya después con el tiempo, bueno, se separaron y se hicieron 2 libros y estos 2 libros nos hablan de la historia del regreso de aquella gente a Jerusalén, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y el último libro histórico es el libro de Esther, que es la historia de una mujer judía que se convierte en reina de Persia y ayuda a salvar a su pueblo. Te dije rapidísimo y a grandes rasgos todo lo que estos libros encierran, pero realmente leer cada una de las historias de estos libros te puede llevarte pues mucho tiempo, pero también puede llenarte de mucha enseñanza porque conocer los libros históricos, conocer la historia de este pueblo es conocer a Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Vamos a repasar los libros. A ver, ven Gabriel a ayudarnos. Ven a repasar los 12 libros históricos. Recuerda esta clave, 12 libros. 12 libros que nos dicen la historia del pueblo. Entonces, ayúdanos a leerlos, Gabriel, como dicen. Josué, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes,
primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Esdras. Nehemías y Esther. Vuélvelos a repasar para que te los aprendas. Vamos a estar repasando 5, 12. La próxima semana nos vuelven a tocar 5. Esos son los números clave del Antiguo Testamento. 5, 12, 5, 12. 5. Pero ya la próxima semana te explicaré mejor. Hoy, por lo pronto, llevamos 5 libros de la ley y 12 libros históricos. Conocer la historia de este pueblo nos ayuda a conocer a Dios. Al estudiar la historia del pueblo, conocemos la misericordia, el amor, el cuidado, la reprensión, porque Dios también, cuando nosotros hacemos algo malo y quiere que volvamos al camino, también de repente aplica alguno que otro castigo. Conocer la historia de este pueblo definitivamente nos ayuda a conocer a Dios. Y si Dios ayudó al pueblo de Israel, definitivamente también puede ayudarnos a nosotros. Nuestro texto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es uno de mis textos favoritos. Yo siempre quiero que todo me salga bien. Así que si tú también quieres que todo te salga bien, lee la Biblia, estudia la Biblia y haz todo lo que en ella está escrito. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has regalado tu palabra. Nos has dado la Biblia, Señor, que es nuestra regla de fe. Nos has dado la Biblia, Señor, para estudiarla, para atesorarla, para obedecerla, Señor. Y si lo hacemos, hay una promesa que dice que todo nos saldrá bien. Ayúdanos a obedecer la Biblia, Señor. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos, Padre Celestial, con todo el corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, chicos, yo quiero que cantemos juntos. Bueno, yo voy a cantar aquí, ¿verdad? Y yo quiero que tú cantes en tu casa. Si tienes a la mano tu Biblia, vamos a cantar ese cantito que yo creo que tú te sabes. Y si no te lo sabes, bueno, pues aprendámoslo en esta tarde. Dice así: yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Este es el maravilloso libro de Dios. Atesóralo, ámalo y obedécelo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo soy la hermana Shaina, chicos, y yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Adiós.